Hoy vamos a hablar de la organización, ¿sí? La organización como una actividad dentro de la empresa, no como el ente que habíamos visto al comienzo, ¿está? Verbo no sustantivo, ¿está? Bueno, la clase pasada empezamos a ver la planificación, que era la primera tarea, ¿no es cierto? Una vez que tenemos la planificación, podemos empezar a trabajar en base a eso, a ver cómo vamos a cumplir, decíamos en la planificación, veíamos cómo íbamos a cumplir los objetivos. Armando de acuerdo a cómo queremos alcanzar los objetivos, vamos a empezar a trabajar ya en la acción. La organización ya es parte de la acción dentro de la empresa. Entonces, contestamos la pregunta primero, ¿cómo se va a lograr el objetivo? A través de organizar qué cosa dentro de la organización, qué es lo que necesitamos organizar. ¿Qué es lo que tiene la organización que vamos a tener que organizar en base a ese plan que se armó como primera etapa? La planificación. La planificación fue nuestra primera etapa. Sí. ¿Qué es lo que la planificación preveía que iba a haber dentro de la organización para poder organizar? Actividades, una cosa. ¿Y qué otra cosa? Los recursos, ¿sí? Todos recursos humanos, materiales, tecnológicos, pero también las actividades que se van a hacer. Por lo tanto, entonces, la pregunta que tiene que contestar la organización es ¿cómo se va a lograr ese objetivo? Y si esa estructura que se va a armar, se va a organizar, va a ser intencional, ¿para qué? Para una empresa o para un organismo que está formalmente armado o organizado, ¿sí? ¿Por qué formalmente? Porque lo que es informal, decíamos, puede coexistir dentro de una organización, pero para que sea una organización que funcione, que tenga un plan, que se cumplan con todos los pasos, tiene que ser una organización formal. Es decir, que tenga una estructura armada que le permita lograr esos objetivos. Entonces, la organización formal, ¿qué es? Es cuando se hace esa estructura en forma intencional con todas las funciones que se van a hacer dentro de la empresa y cada una de las actividades y los recursos que van a utilizar cada persona dentro de esa organización. Y va a haber dentro de esa organización a su vez una estructura o una organización informal. ¿Cuál va a ser esa estructura informal que se va a presentar? Aquella que surja de manera espontánea entre los miembros de las organizaciones, ¿sí? Cuando las actividades son formales, son actividades que fueron planificadas, que fueron previstas por la organización. Cuando las actividades sean informales, van a ser aquellas actividades que surjan espontáneamente como accesorias, ¿sí? O como formas de mejora para esas actividades formales. ¿Cuál es la importancia? Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos, ¿sí? Es decir, es una herramienta más, ¿estamos? Suministra métodos que nos van a permitir lograr esos objetivos. ¿Qué más? Evita la lentitud, adelante, e ineficiencia en las actividades, reduciendo costos. ¿Se acuerdan que hablábamos de lograr los objetivos con eficacia y eficiencia? Bueno, al organizar y aprovechar de la mejor manera los recursos, tratamos de justamente lograr reducir los costos y aprovechar mejor, por lo tanto, queremos lograr la eficiencia. Y también, ¿qué hace? Trata de reducir la cantidad de actividades que puedan estar duplicadas o que puedan generarse en forma superpuesta. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a organizar? Y acá es donde nosotros vamos a poner en práctica aquellos principios. ¿Se acuerdan en la primera clase los principios de la organización? Bueno, cuando vamos a organizar es cuando nosotros vamos a trabajar con esos principios. Vamos a organizarnos a partir de la división del trabajo y a partir de ¿qué? De la coordinación. Vamos a usar los principios de jerarquización, de departamentalización, de describir las funciones que utiliza cada uno de los miembros de la organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a recordar un poquito los principios que habíamos visto y que se van a utilizar para la organización. La división del trabajo, ¿qué va a ser? La separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con mayor precisión cada uno dentro de la organización. Es decir,
No todos hacen los trabajos. Puede haber rotación de gente que haga un mismo trabajo, pero cada uno va a tener su función, su actividad. No todos un mismo trabajo, porque estamos desperdiciando esfuerzos dentro de la organización. Una cosa es saber de todo, y por eso decía, no dejar de rotar por ahí en las actividades, pero cada uno hace una actividad. Porque si todos hacen una actividad, las otras actividades, ¿quiénes hacen? Vieron que uno de los temas que se habla en la administración pública no es que haya poca gente o mucha gente, sino que están mal distribuidas las funciones y las actividades. ¿Por qué? Porque uno de los principios fundamentales es ese, de la división del trabajo. Tratar de aprovechar al máximo cada uno de los recursos de la organización. ¿Qué otros principios son importantes cuando organizamos la tarea o los recursos dentro de la organización? Tener en cuenta el objetivo, la especialización. Cada uno tiene unas capacidades o aptitudes para realizar determinadas tareas. Jerarquía, mantener el orden dentro de la organización. Paridad de autoridad y responsabilidad, es decir, igual categoría o jerarquización, iguales funciones y responsabilidades. Unidad de mando, ¿se acuerdan que hablamos de la unidad de mando? Que es importante que haya un jefe a quien responder. Después veremos cómo se divide la organización para ver jefe de qué. Puede haber jefe de divisiones, de departamentos, de gerencias, es decir, dependerá el nivel jerárquico, para eso la jerarquización. Difusión, fíjense cuál es el otro problema que suelen tener las organizaciones. La falta de conocimiento de todos los actores de la organización, de las actividades, funciones, responsabilidades, dirección dentro de la organización. Amplitud de tramo de control, es decir, todas las áreas deben tener un control permanente. Coordinación y continuidad en el tiempo. ¿Qué es el principio del objetivo? Esto vamos a ir más rápido, ¿sí? Cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse ¿con qué? Con el objetivo fundamental de la organización. ¿Cuál era el objetivo fundamental de la organización que vimos la clase pasada? Lo primero que hay que establecer en toda organización. No, todavía no nos vamos tan rápido hacia el organigrama. La visión. O sea, todos los objetivos, por más pequeños que sean, deben encauzarse a ese objetivo fundamental de la organización. ¿Sí? Especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una sola actividad. ¿Qué pasa muchas veces? Hay personas que hacen un montón de actividades y personas que terminan no haciendo ninguna. ¿Sí? Por eso hablamos del control antes, que debe extenderse el control a todas las áreas. Todas las personas tienen que tener una actividad. Y para eso es fundamental, ¿qué cosa? Que lo vamos a ver en la clase que viene. La integración, cuando se contrata a las personas, se selecciona a las personas, reconocer qué cosa, sus habilidades, conocimientos, aptitudes, para poder asignarles un trabajo donde ese recurso sea aprovechado. Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que emanen la comunicación necesaria para lograr los planes. O sea, no solamente definir quién es el jefe, sino ese jefe tiene que tener la autoridad, ¿sí? Cuando hablamos de autoridad, es autoridad formal. ¿Por qué formal? ¿Por qué autoridad formal? Porque es una organización formal y debe estar definido claramente quién es aquel que va a ejercer la autoridad y quién va a estar en el orden de jerarquía con esa autoridad. ¿Sí? Cada nivel de la jerarquía tiene que tener un nivel de autoridad. Y ese nivel de autoridad es el que tienen que conocer todos, que se tiene que difundir dentro de la organización. Paridad, autoridad y responsabilidad. Cada grado de responsabilidad debe corresponder al grado de autoridad necesario. ¿Sí? Por eso, básicamente, se establecen ¿qué cosa? Las responsabilidades junto con el grado de autoridad. En la escala jerárquica va a estar el nivel de ubicación dentro del organigrama, ¿no es cierto? Pero también la tarea y hasta dónde esa tarea tiene su alcance. La unidad de mando, bueno, hablábamos de que debe designarse un solo jefe y todos deben responder a un solo jefe. Difusión, maximizar las ventajas para que la organización conozca todos los distintos aspectos que tiene esa organización.
Amplitud o tramo de control. Hay un límite en cuanto al número de subordinados. Por eso vamos a ver que dentro de la organización se van a establecer ¿qué cosa? Departamentos o áreas que van a tener un grado limitado de subordinados, ¿sí? No puede aquel que está en la cabeza de la jerarquía conocer íntegramente toda la organización y todos los subordinados. Se va a delimitar la porción de autoridad y responsabilidad de cada uno y entonces hablamos de que el control tiene una amplitud limitada, ¿sí? Fíjense lo que dice Urwig. Un gerente no debe ejercer autoridad directa a más de 5 o 6 subordinados. Fíjense una organización que tiene 400 personas. ¿Puede un gerente o un director general, o un presidente de la organización, como quieran llamarle, conocer lo que hacen todos sus subordinados desde el primero hasta el último? No, es imposible, ¿no es cierto? Por lo tanto, por eso establecemos ¿qué cosas? Distintas jerarquías y esas jerarquías tienen las responsabilidades. A medida que va bajando el nivel dentro de la organización, se va achicando el número de subordinados que se tiene a cargo. ¿Está? Coordinación, las unidades siempre deben mantenerse en un equilibrio, trabajar en forma conjunta. Una vez que se estableció la estructura, requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Recuerden que hablábamos que la organización no solo se trabaja hacia adentro, sino que se tiene en cuenta constantemente ¿qué cosa? El entorno, ¿no es cierto? Decíamos, la organización, para poder conocer una organización yo tengo que trabajar hacia adentro, se me va a dormir la siesta. No. Es lógico. Está bien. Hay que conocer no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, el medio en donde se desarrolla la organización. ¿Sí? Decíamos, teníamos que armonizar los objetivos personales, individuales, hacia los de la organización y ponerse en equilibrio con el ambiente o el entorno en el cual está la organización. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos? Acá es un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Algo bastante simple lo pusimos, donde tenemos jugadores, capitán, entrenador, director técnico. Es decir, hay distintos niveles de jerarquía y distintas responsabilidades dentro de cada uno. No sé qué opinan los muchachos acá, que no son muchos, de cómo pusimos las jerarquías de un equipo de fútbol. Depende del país, digamos, cambian las palabras en realidad, ¿no es cierto? Sí, el entrenador es el preparador físico, exactamente. No, yo diría que para mí el director técnico es el coach en realidad. No, no son lo mismo. No, porque uno se encarga de todas las áreas, intelectual y física. Shh. Este sería intelectual y física, y este solamente física. Sí. No sé cómo serán los grandes cuadros, Boca, River, que tienen todo un plantel, donde hay 2 o 3 entrenadores, un director técnico. Por eso, exactamente, sí, es todo un plantel. Si vamos probablemente a los equipos locales, nos reduzcamos a uno, ¿sí? Vamos a uno que yo conozco más. Alumnos, profesores, director, que sería en el caso del director de carrera, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una rama dentro de una institución como el Saavedra, por ejemplo, tenemos las áreas contables o las carreras empresariales. Bueno, entonces el director de esas carreras empresariales, los profesores y los alumnos. Tenemos distintos ámbitos de jerarquía, ¿sí? De responsabilidad y de autoridad. Si vamos a una empresa, gerente general, gerentes funcionales, es decir, especialización en cada área, y de cada uno depende qué cosa, los operarios o los empleados directos que trabajan en la fase operacional. ¿Sí? Si nosotros vamos a la planificación, decíamos, este trabaja en la estratégica, estos trabajan en la táctica y estos trabajan en la operacional, el día a día, en el trabajo directo. ¿Sí? El nivel estratégico participa el gerente general, que era la planificación de largo plazo, aquella que va a tratar de lograr como gran la visión, ¿sí? Pero eso es algo de largo plazo, por lo tanto tenemos que bajar al mediano plazo. Y tenemos la parte táctica, aquella donde están los especialistas en cada área. Los gerentes, fíjense, finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, producción. Y luego tenemos la fase operacional, ¿sí? Que es aquella que realiza el trabajo concretamente y físicamente.
Eso era parte de la planificación, que lo estamos llevando a la organización. La departamentalización. Esto es algo que ya es más concreto e importante dentro de la organización. ¿Qué es? Es la agrupación de las actividades similares y las personas que ejecutan en actividades específicas su trabajo y ubicación. Tenemos los distintos departamentos, ¿no es cierto? Que por lo general ya están más asociados a ¿qué? Algún grado de especialización dentro de la organización. ¿Por qué? Porque dijimos, no pueden todos trabajar en lo mismo, hay que separarlos de acuerdo a sus características. ¿Cómo puede ser esa departamentalización? Podemos clasificarla en distintas formas, como le quede práctico a la organización en la que cada uno de ustedes trabaja. Podrá ser por función, ¿sí? Podrá ser por territorio, podrá ser por cliente, podrá ser por proceso, por producto, puede ser secuencial, matricial e incluso hoy día virtual. ¿Sí? ¿Qué es matricial? Ahora ya vamos a llegar. La matriz, sí, cuesta bastante entender muchas veces la matriz, pero ya vamos a llegar con gráfico y con todo. Hola. La funcional. La funcional es la más común, la que todos conocemos, ¿no es cierto? La que tenemos dividido en tareas o actividades afines por la función que se realiza. Las actividades, entonces, por ejemplo, tenemos contabilidad, tesorería, presupuesto, ¿sí? Cada organización de ustedes ya les va a tocar trabajar el próximo trabajo práctico, van a tener que definir cómo son los departamentos dentro de su organización, ¿está? Ahora bien, acá tenemos un poquito más amplio, ¿sí? Para que lo vean con ejemplos. Esta es la más conocida. Departamentalización territorial o geográfica. En este caso tiene que ver con ya organizaciones muy grandes que trabajan por territorio. Por ejemplo, la ANSES. La ANSES tiene las delegaciones territoriales, las oficinas territoriales. En cada provincia tiene una oficina, una delegación. Eso es una departamentalización geográfica o territorial. Cuando son organizaciones muy grandes, por lo general, del Estado, que entonces trabajan con descentralización hacia las distintas áreas del país. ¿También puede ser privada? Sí, puede ser privada. ¿Para el supermercado, por ejemplo? Puede ser, pero el supermercado por ahí trabajan, ahora vamos a ver, más de otra forma. Pero por lo general cuando son delegaciones, es más como el IPS, como más por eso son más oficinas de servicios. De servicios. Del Estado por lo general, por lo grande que es, ¿no es cierto? Pero hablamos más de servicios. Los supermercados son más de venta de bienes. Por cliente, por lo general en empresas comerciales, principalmente almacenes y su función. ¿Conocen algún grado de departamentalización por cliente? Por ejemplo, cuando los clientes son tan importantes que están separados, digamos. ¿Por clientes? No, me parece que... Los bancos. Los bancos podría ser que tienen los grandes clientes, no sé, las empresas, las personas, las aerolíneas también pueden ser exactamente, que están separadas por el grado de o tamaño de los clientes, o por el tipo de persona jurídica o persona física, por ejemplo. ¿Sí? Rentas, por ejemplo, que tiene grandes contribuyentes, pequeños contribuyentes, la AFIP, monotributistas, autónomos, es decir, por tipo de cliente. ¿Vamos? ¿Vieron que hay muchos ejemplos? Por proceso. Por proceso, la industria, el agrupamiento de equipos en distintos departamentos, depende el tipo de proceso que tenga, ¿sí? Ojo, no necesariamente tiene que ser una empresa acá grande, sino puede ser una sola empresa que tiene sus distintos procesos y cada departamento tiene un responsable. Más que eso, más que nada se refiere a eso, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene cada departamento? Un conjunto de actividades, un responsable, ¿sí? Que tiene una autoridad jerárquica, que eso es lo importante. Puede ser grande y hacia afuera o hacia adentro de la organización. Lo que nosotros habíamos visto por cliente, por territorio, eran hacia afuera. Esto ya empieza a ser hacia adentro de la organización. Departamentos internos por proceso, en este caso, por ejemplo, proceso productivo. ENSA podría ser, sí. Shopping, Ribeiro. ¿Un shopping? ¿Por qué? Por proceso. Puede ser, ahí sí puede ser.
¿sí? La administración, la limpieza, la vigilancia. La vigilancia. Podría ser, sí, sí. Pero esos son, más que nada, son servicios. Yo diría que son más funcionales que proceso. Proceso está más orientado hacia lo productivo. Por eso hablamos, fíjate, fundición, ensamble. Por ejemplo, podría ser una estación de servicio como la Shell, que tiene los distintos procesos de cambio de aceite, combustible. Una fábrica, sí, no, ni hablar. Las fábricas todas tienen sus procesos, ¿no es cierto? Una yerbatera. Acá tienen un poquito más, le puse bastante ejemplos, porque como después les paso los apuntes, les queda todo esto, ¿sí? Por producto. Bueno, esto es cuando es una empresa que tiene más de una línea de productos. Por ejemplo, podría ser cosméticos, podría ser Bonafide, podría ser la Serenísima, que tiene toda una gama importante de productos. Sancor, Johnson, o sea, hablamos de empresas grandes que tienen varias líneas de productos. O bien, fíjense, farmacéuticos, químicos, que lo van a separarlos. Pharmacity, ¿sí? Tiene la parte de supermercado, tiene la parte de farmacia, tiene la parte de cosmética. Es decir, separadas por secuencia. ¿Cuándo hablamos por secuencia? Empresas productoras, donde trabajan constantemente las 24 horas, ¿sí? Y tienen turnos. O ahí sí entra también lo del hipermercado, que no trabaja 24 horas, pero casi, ¿sí? Tiene también turnos de personas que trabajan, entonces puede trabajar secuencialmente. Fíjense, turno matutino, turno vespertino, turno nocturno. En Europa se utiliza mucho las empresas que trabajan las fábricas que trabajan las 24 horas y que tienen los turnos. Constantemente entra personal diferente. Totalmente, sí, trabajan todo el tiempo. ¿Cómo? Cadena de panificados. También, que trabajan mucho de noche, toda la parte de elaboración, ¿no es cierto? California, ahí está, porque ellos tienen de noche toda la parte de fabricación y de día la parte de venta. Por ejemplo, que no paran de... Claro, sí, son industrias que tienen tarea secuencial. Bueno, vamos a los distintos, esos eran tipos de departamentalización, cómo se organiza internamente la organización, ¿sí? Cómo vamos a poder separar las distintas actividades en las que se van a agrupar las tareas dentro de la organización. Ahora, ¿cuáles son los modelos de estructuras organizacionales que se pueden implementar? ¿Qué es la estructura de la organización? Cuando hablamos de la estructura, ¿de qué estamos hablando? De la forma como trabaja la organización, cómo se ordena, ¿sí? Y ahí van a aparecer qué cosa ahora, para que nosotros podamos ver esa estructura. Los organigramas, exactamente, los organigramas. Entonces, la organización puede ser lineal o militar, pues, que es la más común que nosotros conocemos, ahora van a ver los organigramas. ¿Lineal o militar? Lineal o militar, porque trabaja en forma lineal, de arriba para abajo, ¿sí? Y militar porque es jerárquica total, o sea, es vertical. Lo que pasa es que muchas de estas cosas de estrategias y de la administración vienen del orden militar. Acordate que las primeras organizaciones formales que hubieron en el mundo fueron los militares, los ejércitos, ¿sí? Entonces, mucho de la administración viene de esa área. Organización funcional o de Taylor, organización líneo-funcional, organización staff, por comités, por proyectos, matricial, acá está tu organización matricial, y la virtual. Vamos a ver una por una. Esos son los nombres que adoptan normalmente. La organización lineal o militar, la actividad decisional se concentra en una sola persona. ¿Se acuerdan que hablábamos del management europeo americano en la clase anterior? Bueno, ¿cuál será esta? El europeo, ¿no es cierto? Que tiene esa organización en torno a un líder que es el que decide y es aquel que va a decidir todo. Porque las organizaciones se dividen en dos tipos. Me estoy adelantando, pero es descentralizadas o centralizadas, que es cómo se toman las decisiones y lo que se delega, o lo que se permite hacer, digamos, ¿no es cierto? Está la centralizada, que es aquella donde se delega el hacer, las funciones, la tarea, la actividad, pero no el cómo hacer, el poder de decidir. Y están las organizaciones descentralizadas,
que se delega la actividad, pero también el poder de decidir cómo hacerla. Por lo tanto, la responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la organización según la autoridad es jerárquica o lineal cuando hablamos de una dirección general concentrada y de ahí en más para abajo puede tener más de un tipo de departamentalización. Pero la toma de decisiones está concentrada en una persona y es vertical. Siempre de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Cómo sería la secuencia de mando, digamos? ¿Qué les parece? Pregunta es. Es pregunta. De arriba hacia abajo, ¿no es cierto? De abajo hacia arriba no se decide nada. Siempre baja línea hacia abajo, desde la cabeza. La mayoría de nuestras organizaciones son así. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas que mayor facilidad en la toma de decisiones y ejecución de las mismas, o sea, no hay división de opiniones, ¿no es cierto? No hay conflicto de autoridad ni fugas de responsabilidad, solo una persona decide y nada más. Es claro y sencillo, útil en pequeñas empresas y la disciplina es fácil de mantener, se supone. El fino se corta por los más finos. Exacto. El margen de errores de uno solo. Nadie tiene responsabilidad. Las desventajas. Quiero ver cómo aparecen. Las desventajas. Es rígida e inflexible. Depende de un hombre clave lo que origina trastornos. O sea, ¿qué pasa cuando desaparece esa persona? Ese hombre, digamos persona, mujer o hombre hoy en día, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa persona desaparece en la organización? Muchas veces genera ¿qué cosa? Un caos. ¿Por qué? Porque nadie quiere tomar la posibilidad de tomar esa decisión. ¿Sí? No fomenta la especialización. Los ejecutivos están saturados de trabajo, lo que ocasiona que no se dediquen. ¿Por qué? Porque no tienen posibilidades de tomar ningún tipo de decisión. Por lo tanto, hacen nada más que la actividad y el trabajo. La otra organización más conocida, la funcional, aquella que se divide por funciones y donde trabajan ¿qué cosa? Con supervisores o jefes, y cada supervisor o jefe solo supervisa a los obreros asunto de su competencia. Los trabajadores deben recurrir ante una situación problemática al supervisor más adecuado para resolver su problema. Es decir, ya no solo hay un jefe único, sino que hay jefes intermedios. Ya la responsabilidad baja un escalón más, ¿no es cierto?, cuando es funcional. ¿Cuáles son las ventajas? Proporciona el máximo de especialización a los diversos órganos, porque cada división o departamento es una función específica, decíamos comercialización, finanzas, administración, producción. La especialización se da en todos los niveles, lo que permite una mejor supervisión técnica y desarrolla la comunicación directa sin intermediarios, más rápida y con menos interferencias, sobre todo a los niveles funcionales. No hay que esperar a que se tome una decisión en el más alto nivel, sino que ya hay un escalón más de decisión. ¿Cuáles son las desventajas? Hay una subordinación múltiple, ya no hay una unidad de mando, hay varias unidades de mando, dado que cada subordinado responde por sus funciones ante muchos supervisores, cada uno especialista en una determinada función, y dado que hay funciones que se superponen. Existe el peligro de que el subordinado busque la orientación del especialista menos indicado para solucionar un problema. ¿Qué pasa si yo soy una persona que trabaja en un área productiva, digámoslo así generalmente, y tengo un problema con administración? No voy a recurrir a mi supervisor del área administrativa, del área productiva, voy a recurrir a un supervisor de administración. Entonces ahí es donde puede haber diversidad de opiniones. ¿Sí? Vieron que en la administración pública por lo general uno se tiene que dirigir a su jefe y su jefe por ese intermedio se va a dirigir al otro. Cuando hablamos de organización funcional, en la empresa privada se puede trabajar en forma transversal. Si yo tengo un problema con mi sueldo, por decirle en la faz de recursos humanos, personal, puedo dirigirme directamente a personal y no esperar que sea mi supervisor el que tome las medidas. Por un lado agiliza, pero por el otro lado puede generar fricciones dentro de la organización.
Tendencia a la competencia entre especialistas, es decir, que se genera competencias dentro de la organización, tienden a imponer su punto de vista y su enfoque, tendencia a la tensión y a los conflictos dentro de la organización. Es decir, ya no hay una única unidad de mando, sino que hay más de una unidad de mando, organizada por funciones. ¿Cómo se trabaja? Nosotros tenemos los obreros, van a tomar tiempos, tarjeta de instrucción, itinerario de trabajo, vigilar la disciplina. Y también dependen del abastecimiento de materiales, del control de calidad, del adiestramiento, de mantenimiento. Es decir, ya hay distintas actividades que dependen de distintas áreas. En ese caso, ahí podría haber algún tipo de problemas o competencias entre jefes o supervisores de distintas áreas. Línea funcional es una mezcla de las dos, como mixta, ¿no es cierto? Se combinan dos tipos de organizaciones anteriores, línea o militar y funcional. La autoridad de responsabilidad se transmite a través de un solo jefe para cada función, que es lo que yo les decía, cuando yo no puedo recurrir en forma transversal a otra área. Yo soy un obrero, un operario, tengo que dirigirme primero a mi jefe y mi jefe es el que va a tramitar mi necesidad de otra área. Entonces, hay más verticalidad, por más que haya comunicación entre áreas. Staff, ¿cuándo es la famosa organización de staff? Cuando hablamos de qué tipo de departamentos son staff, por lo general en las organizaciones. Los asesores, las consultorías, ¿sí? Es decir, la logística muchas veces, exactamente. Surge como consecuencia de grandes empresas y el avance de la tecnología. Se puede contar con un especialista que sea experto y asesore de departamentos, pero en forma general, ¿sí? No a un departamento en particular, sino a todos. ¿Cuáles son las principales líneas de staff? Servicio de consultoría, asesoría, monitoreo de planeación y control. Funciones pueden existir en cualquier nivel de la organización, desde el más bajo al más alto. Por lo general siempre se las coloca acá arriba, ¿no es cierto? El staff siempre depende, por lo general, si ustedes ven organigramas, ¿vieron organigramas alguna vez? Sí. Por lo general siempre dependen de la parte superior jerárquica. Entonces, la línea o staff es un área que trabaja en forma independiente y su asesoría puede ser a la línea superior jerárquica, pero también podría estar ubicada, fíjense, control de calidad, en otra área que no sea la de máxima jerarquía. Puede estar asesorando a un área en particular, en este caso producción. La línea de autoridad staff se presenta por medio de líneas punteadas siempre cuando se hacen los dibujos de la estructura, mientras que la autoridad lineal se representa siempre en línea continua. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver cómo se representa la organización a través de las formas o los organigramas de la organización. Famoso outsourcing. ¿Qué es eso? Cuando se contrata, ¿no es cierto?, consultoras externas o algún tipo de actividad especial hacia afuera de la organización. ¿Por qué? Por lo general porque es más barato, ¿no es cierto? Contratar a alguien que trabaje desde afuera, por ejemplo, los estudios contables, los estudios de abogacía, se contratan auditorías externas, ¿no es cierto? Pero no siempre es más barato y es lo que se está usando ahora. Porque es más efectivo. Tiene que ver, porque ahí aparte Porque es más puntual. Sí, sí. digamos. Muchas veces se habla de la independencia. Es todo un tema también, ¿no? Porque en definitiva, si se reciben los honorarios, los viáticos desde la organización, también hay una relación de dependencia. Se hace, por ejemplo, el tema de las auditorías, se contratan auditorías externas por una cuestión de independencia. Claro, es como que, Se supone que, sí, perdón, es como para evitar también todo el desgaste salarial que tiene la empresa. pero a la vez la auditoría también depende, o los asesores dependen del pago de la empresa. Claro, pero es como resultado de servicio. Pero este servicio en ese caso puntual. Se supone que es más independiente, sí. Claro. Sí, sí. Como la agencia también de limpieza y las profesiones. Uno contrata a la gente de limpieza, los terceriza. Claro. Para Y es uno de los servicios, vigilancia, limpieza, informática. Bueno, ahí también se quita la empresa de cualquier problema interno en cuanto a lo salarial y a lo que
Sí, no, y también toda la parte de pago de impuestos al trabajo y todo. O sea, se paga un monto que por lo general no va a generar después a la larga probables juicios legales, decimos, claro, que podrían generar, de la relación de dependencia. O trabajos más eventuales, por ahí se necesita algo También. específico que no se usa constantemente. También podría ser. Necesita el servicio. Pero en ese sentido, sí, se trabaja más para eventuales. Si no, vos tenés más una línea de staff prácticamente. Esto trabaja más que nada para liberar a la primera organización para enfocarse en la parte de función central de su negocio. Las empresas que usan mucho esto hoy en día son las empresas tecnológicas, porque por lo general la gente trabaja en informática, no le interesa ni la administración ni la comercialización, no es que no les gusta o no saben, no les interesa. Entonces se dedican a la parte informática y todo el resto lo tercerizan o hacen un outsourcing. Tercerizar es lo mismo, ¿sí? En castellano. Es como management y gerenciamiento. Las organizaciones de eventos también, por ejemplo, Claro. tercerizan todos los servicios Con empresas que se dedican a eso. sonido, modelos, todos diferentes casos. Sí, o la parte solo de sonido, por ejemplo, también. También pasa que a veces contratás toda la parte de sonido para un evento. Claro, por eso. Exacto. Diferentes. Son servicios, por lo general son servicios. La productora La productora, tal cual, sí, por eso digo la parte, y yo me acordaba de eso, porque para las clases de los sábados, por lo general se contrata a veces toda la parte de sonidos, cámaras, cañones, todo hacia afuera, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos comedores industriales, contabilidad, limpieza, seguridad, jardinería, mantenimiento, etc. Es decir, todos aquellos servicios que también a veces no solo es el costo, sino la experiencia en la realización de esos eventos, ¿no? Claro, que a veces se necesita a alguien para un evento y no es lo que la empresa utilizaría para toda su vida normal. Se pueden contratar procesos no prioritarios de las organizaciones y así éstas se dedican a realizar para lo que fueron creadas, es decir, su misión. Por ejemplo, un evento puede ser un hecho totalmente eventual que se realiza una vez y la empresa no necesita gastar sus recursos y su experiencia, que no la tiene, en realizar esos eventos. Son tareas no habituales. Otra de las formas de organizar la organización, vaya la redundancia, es por comités. Armar comités, ¿sí? Que en la administración pública se dicen ¿cómo? Comisiones, ¿no es cierto? Trabajar en forma de comisiones o comités. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas de varias áreas de la empresa, hablamos de recursos internos de la organización, que se reúnen para discutirlo y tomar una decisión en conjunto, ¿sí? Cuando hay temas muy delicados dentro de la organización o que merecen algún estudio en especial, por lo general se arman comités o nosotros le llamamos comúnmente comisiones, ¿sí? Para que traten ese tema en particular. Puede ser un comité. No, para control por lo general la organización tiene su área de control o contrata externo. por ejemplo, en la administración ahora tenemos, en la administración pública, la comisión de contención de la... En ese caso sí. Creo yo que el ejemplo puede ser la comisión que se arma en la Cámara de Diputados para tratar el tema del presupuesto, por ejemplo, que ahora entra. Sí, sí. Bueno, la Cámara ya trabaja directamente por comisiones, exacto. Sí, sí. Y aparte tiene sus departamentos, exacto. Claro, para la tarea sustantiva que es legislar, se trabaja en comisiones. Perfecto. Porque está por reglamento la constitución de las comisiones. Claro, pero la organización se arma en comisiones directamente. En un área, por eso les digo. Después vamos a ver que hay tareas dentro de la organización que son sustantivas y tareas que son de servicio de apoyo. El área sustantiva en la Cámara es legislación. Por lo tanto, legislar se arma, se organiza en forma de comités o comisiones. Mientras que... Claro, exacto. Mientras que el área de apoyo, que sería la parte de administración, la parte de liquidación de sueldo, ¿sí? Todo eso se arma por departamentos funcionales. Vieron que más de una organización tiene varias dentro de su propia. Exactamente. ¿Cómo pueden ser esos comités? Directivos, que representan a los accionistas de una empresa. Ejecutivo, que es nombrado por el comité directivo para que ejecuten acuerdos
vigilancia, que es lo que me decías de control, que podría ser, ¿no es cierto? Personal de confianza que se encarga de inspeccionar las labores de los empleados de la empresa, o consultivo integrado por especialistas que suponen sus conocimientos para dictámenes especiales sobre temas a definir que son importantes, ¿no es cierto? Y sobre los que se requiere muchas veces que tomar una decisión que sea importante. ¿El parque de conocimientos tendría que ser entonces por comité? ¿Sería la forma? ¿Porque tiene un consejo directivo que administra la sociedad? Claro, pero el consejo directivo es parte del órgano de conducción del tipo de sociedad. O sea que las comisiones tienen que ver con los niveles de trabajo. Claro, sí, cómo se organiza la organización, cómo se organiza la organización. En cambio, lo otro es parte del comité directivo, digamos, que es parte de la forma de tipo societario que tiene, que es sociedad anónima. Canal 12, EMSA, Tiene, acción el gobierno. claro, son sociedades anónimas. Se organizan por departamentos o áreas que a su vez pueden trabajar por comisiones. Claro, lo que pasa es que todo lo que son sociedad anónima tiene un directorio, ¿sí? Y ese directorio tiene un presidente y los directores. Y esos son el comité consultivo, digamos, el comité directivo. Exacto. Pero esos son los dueños. El parque, el conocimiento es administrado por la sociedad anónima. Claro, sí, sí, por eso es parte de la conducción, el consejo. No. Sociedad anónima está conformada por acciones. Puede tener 2 o más sueños. No, una cosa es sociedad del Estado, cuando el Estado es el único dueño. Otra cosa es sociedad anónima. También pone al presidente del Centro de Conocimiento, a EMSA, Lo que pasa, Canal 12. no, lo que pasa es que vos tenés sociedad del Estado cuando el Estado es el único dueño. Tenés sociedad anónima y el Estado puede ser parte de esa sociedad anónima porque tiene acciones dentro de parte del capital dentro de esa sociedad. Sociedad del Estado van Y a a uno. rendir cuenta también en la Cámara de Diputados del presupuesto que van a hacer o que piden para los empleados. ¿Quién? Centro de Conocimiento, Canal 12, EMSA, van y rinden lo que piden de presupuesto. Pero son sociedades anónimas igual, o sea, tiene accionistas el Estado, mayoritario, y tiene otros accionistas. Claro. En el caso del Canal 12, del parque de conocimiento, son SAPEN, esa es la figura. Sociedad, Sociedad anónima nada más, y en el caso, por ejemplo, por eso sociedad anónima, exacto. sería el IPRIC, que es una sociedad del Estado. Pero también es sociedad anónima. Y si Agua y la Nación es una sociedad del Estado. Sí, sí, hay varios. Participación lleva. Sí, tienen. Los empleados tienen parte de las acciones. Una acción cada empleado cuando se privatizó y se hizo el tipo societario. Los empleados, o sea, son 5 acciones contra 95%. Cuando privatiza Puerta. Lo que pasa que... También hace. Sí. Lo que pasa es que el Estado tiene la mayoría de las acciones y las otras son totalmente minoritarias. No tienen poder de decisión. Exactamente. Son cosas diferentes, digamos. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? ¿Estamos? ¿Cuáles son las ventajas de los comités? Las soluciones son más objetivas ya que representan conjunción de varios criterios, es decir, no se toman decisiones solamente, las soluciones no son solo a cargo de una persona, sino que está más descentralizada. Se comparte la responsabilidad entre todos los que integran el comité, permite que las ideas se fundamenten y se critiquen y se aprovechan al máximo los conocimientos de los especialistas de las distintas áreas. Las desventajas son más lento, porque al haber un grupo de personas es más lento. Una vez constituido el comité es difícil disolverlo. En ocasiones los gerentes se desligan de su responsabilidad y se valen del comité para que se hagan responsables de sus propias actuaciones. Es decir, muchas veces se toman de excusa que estoy en el comité y no puedo hacer mi tarea. A eso se refiere. ¿Sí? Y la otra organización que también existe es la organización por proyectos, que esta es la que va a derivar en ese tipo de organización matricial. Cuando se trabaja por proyectos con objetivos concretos para una actividad en concreta, ¿sí? Es la unidad de gestión de la organización y el resultado final de la empresa es la suma de todos los proyectos que se hacen en la empresa. ¿Cómo se llama? Esto no tiene nada que ver acá, pero me viene a la mente. Por ejemplo,
ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que solo se cambia el presidente cuando muere por perpetuo forén, y se aprobó en pliegos, así como se hacen a los fiscales y todo eso. No, ese es un organismo autárquico y descentralizado. Un organismo que está en la Constitución. Si no le hacen juicio Mientras dure político, su buena se conducta. muere. O juicio político. Como Mientras dice dure su buena Alistro. conducta. ¿Se acuerda Alistro? Sí, exactamente. Son cargos, sí. Mientras dure, como los jueces. Como los jueces. Mientras dure su buen... Todo lo que sean organismos de control, digamos, lo que se trata es que tengan estabilidad para que no tengan presiones, se supone, ¿no? Que no tengan presiones externas porque van a perder el cargo, digamos. El Ejecutivo manda el pliego y la Cámara de Diputados aprueba. Aprueba o no aprueba. Mientras dure su buena conducta, mantienen el cargo. Bueno, esto es lo que se llama muchas veces organización por proyectos APO, Administración de Organización por Proyectos, ¿sí? No sé si escucharon que se trabaja de acuerdo a distintos proyectos. Cuando se creó la Ley de Administración Financiera Nacional, allá en el 93, se trabajaba, esa ley preveía mucho el trabajo de administración por proyecto. Es decir, trabajar con cada área, con un proyecto, con objetivos bien definidos y tenían que alcanzar ese proyecto para el fin del ejercicio. Entonces, ese era un tipo de organización por proyecto. Y esta es la organización matricial. Es una estructura que consiste en ¿qué cosa? Acá está la que vos me preguntabas. Agrupación de recursos humanos y materiales que son asignados en forma temporal a diferentes proyectos. ¿Qué se realizan? Se crean así equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común. El proyecto dejando de existir con la conclusión del mismo. Por ejemplo, por decirte, un proyecto que es armar un espectáculo en el Parque Conocido. Vos tenés el área del coro, el área de la orquesta, el área de ballet, ¿no es cierto? Todos van a trabajar para el proyecto de ese espectáculo, donde tenés un jefe para ese proyecto. Que a lo mejor hoy es jefe, pero mañana para otro proyecto ya no es jefe. Entonces es matricial, vos tenés que el personal trabaja en distintos proyectos y no hay una jerarquía definida, sino que la jerarquía se define por el proyecto y la especialización. ¿Sí? La estructura matricial es así. Vos tenés todo lo que son las actividades, ¿sí? Tenés todos los que trabajan en esos proyectos, que hoy trabajan en este proyecto y hay un jefe o un director del proyecto. Que no quiere decir que sea el jefe, es el de ese proyecto. El día de mañana trabajan para otro proyecto y a lo mejor este equipo de construcción tiene un jefe y ese va a ser el jefe del proyecto. Por eso es matricial. Tener los empleados y los proyectos. ¿Qué diferencia tiene con la organización por proyectos? No, básicamente la estructura es matricial. La organización es por proyecto y se arma una estructura matricial para que trabaje por proyecto. Esos son para eventos. Exactamente. Por ejemplo, el IPLIT que trae siempre, ahora están organizando eventos. Ellos no tienen todas esas estructuras. Claro, ¿no? ¿Cómo lo arman? ¿Una o dos personas? Pero hay un área de eventos. Hay un área de eventos, pero no tiene toda la parte de ingeniería, todo lo que estoy leyendo. Claro, y depende, no, este es un ejemplo nada más, pero depende del tipo de proyecto, van a ser las personas que van a trabajar y va a ser el jefe del proyecto. Que no quiere decir que ese sea siempre el jefe para todos los proyectos. Pero puede haber el evento, me imagino, que también tiene que estar el director de música, el equipo, la parte técnica. Hay un equipo. Para ese evento. Los que trabajan mucho en forma matricial son las estructuras que tienen investigación y desarrollo, por ejemplo, donde hay muchos proyectos científicos, muchas veces las empresas químicas o agroquímicas que tienen proyectos, la biofábrica, por ejemplo. Se podría decir, por ejemplo, que sería la conformación de un equipo para llevar adelante Bueno, un proyecto. Ese proyecto tiene un grupo de recursos humanos con un jefe, una responsabilidad jerárquica, digamos, ¿no es cierto? Ahora, el día de mañana, en otro proyecto, ese mismo jefe puede trabajar como un obrero, un operario del proyecto y no ser el jefe. Por eso es matricial, porque por un lado vamos a tener las actividades y por otro lado los recursos humanos. Y eso se puede trabajar según el proyecto de distintas formas. ¿Qué hora es, Ay, la pucha, se nos fue la hora. Bueno, entonces,
La última que nos queda es la organización virtual, era mucho más, pero vamos a terminar acá, que es la que ha aparecido en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Ya podríamos decir siglo XXI, con todo este auge de la tecnología, donde se describe cómo se utiliza la actividad tecnológica para armar una organización que permita trabajar en qué cosa. Los empleados desde su casa que trabajan en forma virtual con una organización y entregan sus trabajos a la organización. Y trabajan también en forma de, muchas veces, de matriz. ¿Por qué? Porque trabajan por proyectos. ¿Está? Sí, también, exactamente. Por ejemplo, dentro de esto sería las empresas telefónicas, que ahora no tienen un lugar definido, digamos, sino que todo se maneja. Que todos trabajan con su computadora portátil, digamos. Computadora o por teléfono. Sí, sí, por ejemplo, mi sobrina trabaja en una empresa en Estados Unidos de turismo y ella trabaja en otra cosa y desde su casa trabaja solamente virtual. Medio tiempo trabaja, tiene que ir una vez por semana a la oficina y el resto es todo virtual. Ya no van físicamente todos los días a la oficina. Trabajan ¿Cuál? ¿Quién hace eso? Pero eso se trabaja por objetivo, por rendimiento. O sea, tiene otro tipo de exigencias que no es... Claro, o sea, nosotros... Uno recibía en los mails constantemente, te ofrecían empresas para que vos le hagas encuestas. Claro, sí, sí. Pero se trabaja por otros parámetros, rendimiento, cantidad de trabajo realizado. Claro, porque no marcás una tarjeta reloj todos los días, sino tenés resultados. Exactamente. Exactamente. Productividad. Relación costo-cantidad de trabajo. Red de agentes enlazados por la tecnología para compartir conocimientos, costos y acceso a mercado, orientado a la satisfacción de la necesidad de un mercado específico. Mercado libre, tal cual. Capitaliza periodos de mayor productividad, más motivación y mayor estabilidad. Y las desventajas, la seguridad de la información, reducción de relaciones interpersonales cara a cara, sensación de aislamiento y necesidad de mucha autodisciplina. No sé si vieron la película hace años, La Red, con Sandra Bullock, que ella trabajaba en su casa y la hicieron desaparecer en determinado momento, porque nadie la conocía, pedía por internet para comer al supermercado, pero trabajaba por internet y nadie la conocía fuera de su departamento. Por lo tanto, acá tenemos cómo se trabaja en red, ¿no es cierto?, con un servidor central y distintas interfaces, se llaman, que remiten su trabajo a la organización virtual. ¿Está? Bueno, muy bien, teníamos mucho más, pero hoy hasta acá vamos a dar porque ya no tenemos más tiempo.